Saludos a todos los amantes de lo místico y los secretos. Moscú es una enorme metrópolis donde viven millones de personas que desconocen muchas cosas. ¿En qué ciudad viven realmente? ¿Qué historia oculta este lugar y qué es lo que ocultan tan diligentemente de nuestros ojos? Vamos a averiguarlo. Moscú es una ciudad ampliamente conocida, que destaca en comparación con otras por su progreso científico y tecnológico y alberga a 10% de la población de Rusia. Sin embargo, a pesar de esto, la ciudad es bastante joven. Por ejemplo, en comparación con la gran ciudad del Mar Negro, Kerch, Moscú es casi 3 veces más joven. Y, por cierto, Kerch también alberga una historia enorme que está literalmente sepultada bajo tierra, al igual que Panticapea. Hoy examinaremos momentos interesantes de la historia de Moscú. En primer lugar, estudiaremos la página de la historia que se nos presenta de manera tan llamativa, pero al final del video, daremos la vuelta a esa página y conoceremos los hechos que, por lo general, nadie destaca. Vamos a descubrir qué mar se esconde bajo Moscú y por qué están tan empeñados en ocultárnoslo. Suscríbete para no perder esta información. Volviendo a la historia de Moscú, en un corto periodo de 1450 años de su existencia oficial, Moscú ha sido incendiada más de 100 veces. Cualquier otra ciudad en tales circunstancias ya habría desaparecido y se habría borrado de la memoria de las generaciones posteriores, pero Moscú, por el contrario, solo se ha reconstruido, mejorado y se ha vuelto más grande y poderosa. Es curioso porque Napoleón se dirigió específicamente a Moscú en lugar de a la capital anterior, San Petersburgo. Nos dicen que Moscú fue fundada hace solo 8 siglos en pantanos. Por cierto, sobre los pantanos y el suelo sobre el que Moscú se asienta. Pero, ¿es realmente tan exitoso? Incluso hoy en día, podemos ver ventanas y, a veces, pisos enteros llenos de barro y arena. Nos dicen que es la capa cultural que se ha formado. Pero ¿qué pasa con las personas cultas del pasado, verdad? Según nos dicen, ni siquiera prestaban atención a las calles, lo que resultó en una capa de varios metros de lodo y basura. Muchos conocen este tema. Supongo que tú también tienes algo que decir al respecto. Lo interesante es que no solo Moscú, construida sobre pantanos, se encuentra bajo una capa de tierra. Hay muchas ciudades cubiertas por la llamada capa cultural. A veces, durante las excavaciones, se encuentran artefactos muy inusuales e incluso edificios enteros. Por ejemplo, en 1838, comenzaron la construcción del famoso Gran Palacio del Kremlin. Excavaron un enorme agujero para los cimientos. ¿Y qué crees que encontraron allí? Los trabajadores descubrieron una iglesia subterránea con muchos pasajes y corredores. Pero, ¿qué y cuándo pudo enterrar una iglesia entera bajo tierra? Este asunto, sin embargo, no preocupó mucho a los trabajadores y después de descubrirlo, lo volvieron a enterrar. Por ejemplo, ¿puedes imaginar que hay un edificio de una iglesia enterrada que, en lugar de ser desenterrada y restaurada, simplemente fue enterrada con grava y luego construyeron un nuevo edificio encima? Es difícil de creer, pero es la realidad de nuestras vidas. No lo esconden, pero tampoco lo divulgan. Todos conocemos los túneles subterráneos aristas que atraviesan el centro de Moscú. Nos dicen que esto se hizo solo para proteger el tesoro y la seguridad de las personas importantes. Sin embargo, durante mucho tiempo la capital fue San Petersburgo, donde se encontraba la mayor parte de estas personas. Pero, ¿es posible que los pasajes subterráneos aristas simplemente hayan estado inactivos durante ese tiempo? Es extraño, ¿verdad? Y ahora nadie discute que el Kremlin de Moscú es un lugar único.
Es como el corazón de Moscú. Las paredes del Kremlin guardan muchos secretos, pero hay aún más secretos bajo sus muros. Bajo Moscú hay calles y callejones subterráneos enteros que a veces se unen en extensos túneles subterráneos. Además, hay personas que conocen esto no solo por rumores, sino por experiencia propia. Son los llamados diggers, exploradores urbanos, que conocen muy bien el Moscú subterráneo. Pero esta actividad está oficialmente prohibida. No solo en Rusia, sino en todo el mundo, está prohibido excavar y explorar lo que se encuentra bajo tierra. Así, lo que ha sido oculto a nuestros ojos, debe permanecer desconocido. En diferentes fuentes se mencionan diversas informaciones de que bajo la capa de tierra, desde hace varios siglos, se encuentra una ciudad subterránea completa, oculta en las profundidades de Moscú. ¿Y tal vez no tan profundo como nos dicen? Vamos a ver. El templo de Santa Bárbara fue construido en la calle homónima de Barbarka. Es curioso que este templo fuera construido literalmente encima de otro antiguo. Es decir, justo debajo de este templo se encuentra otra construcción completamente diferente, también un templo completo y hecho completamente de piedra blanca. Pero, por alguna razón, quedó enterrado bajo tierra. Por supuesto, los historiadores afirman que así es como se construía en el pasado. ¿Construir un templo completo bajo tierra? ¿En serio? Además, nos dan una fecha exacta y nos dicen quién lo hizo. Se dice que este templo subterráneo fue construido en el siglo XV por el arquitecto italiano Aristóteles Fioravanti. Sí, nuevamente, los italianos construyeron toda Moscú, incluso la subterránea. Pero, ¿qué tontería es esta? ¿Por qué construir un templo bajo tierra? Y un par de siglos después, en el siglo XVIII, construir encima otra estructura. ¿Y cómo es posible construir un templo subterráneo completo en el siglo XV, además de estar hecho de piedra blanca, considerando que, según nos dicen, antes apenas podían construir casas en la superficie? Aquí tenemos esta estructura completamente bajo tierra. Pero quizás durante la construcción este templo estaba en la superficie. Estaba firme y seguro. Pero entonces, ¿qué podría haberlo sumergido en un abismo insondable de tierra? ¿Y qué pasa si hay muchas otras construcciones enterradas de manera similar, de las cuales aún no sabemos o simplemente no se habla? Si tenemos en cuenta que bajo Moscú, en el siglo XIX, había una enorme red de pasadizos subterráneos y habitaciones, es posible que hayan quedado allí, a menos que hayan crecido con el tiempo. Bajo Moscú, aparte de este templo, hay enormes estructuras arquitectónicas que incluyen galerías de piedra, amplios salones, corredores subterráneos, escondites y puertas tapiadas, que albergan un auténtico tesoro del pasado. Y todo esto se encuentra profundamente bajo tierra. No es ningún secreto que los antiguos edificios de Moscú tienen sótanos profundos a los que no permiten el acceso. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar del río Neglinka, que se extiende profundamente bajo Moscú. Literalmente, este río fluye bajo tierra, a través de tuberías. Pero pocos saben que solo una tapa de alcantarilla y unos metros de tierra separan a las personas del río subterráneo. Por ejemplo, consideremos algunos nombres de calles relacionadas precisamente con los nombres de los ríos que fluyen bajo ellas. Lenivka, del ruso pereza. Es la calle más corta de Moscú. Y bajo ella fluye perezosamente el río Lenivka. El río Presnia que discurre directamente bajo la calle Krasnaya Presnia. Jodinka, campo de Jodino. Filka, distrito Filí. Si hay un flujo subterráneo, significa que también se debe erosionar el suelo bajo tierra, aumentando así la carga en los cimientos de los edificios. Y eso es lo que sucede.
El Kremlin de Moscú sufre hundimientos desde el siglo XVIII. Hasta hace 20 años, Moscú estaba siendo construida principalmente con edificios de 5 y 12 pisos. Y no era casualidad, ya que no ejercían una presión tan fuerte en el suelo como los edificios actuales. Hoy en día, con mucha frecuencia, diversas estructuras se construyen precisamente sobre terrenos rellenados. El caso más antiguo es la Catedral de San Basilio, construida sobre un montículo artificial que se acumuló sobre un foso de la fortaleza. Pero hay otra construcción conocida que también se está inclinando lentamente hacia un lado. El mausoleo. También fue construido sobre suelos de relleno justo encima de un foso. La destrucción de edificios en Moscú no es algo nuevo. Por ejemplo, se está destruyendo la biblioteca estatal rusa. Se dice que la culpa es de las explosiones que ocurrieron hace 20 años. Pero lo que es muy interesante es que al principio, cuando la biblioteca estaba siendo construida en 1933, ya empezaron a aparecer grietas en su estructura. Bajo esta biblioteca existen una gran cantidad de pasadizos subterráneos, pozos y pasajes desconocidos. Justo debajo de la biblioteca se encuentra ahora la estación de metro Borovitskaya. Así que parece que ya existían túneles y pasajes incluso antes de la construcción del metro. Después de su descubrimiento, se supo que habían encontrado pasadizos secretos pertenecientes a las construcciones del Palacio de Oprichnik de Iván el Terrible. Los arqueólogos encontraron escalones de piedra blanca que se extendían hacia el interior de la colina de Borovitsky. Después de eso, todas las excavaciones fueron prohibidas y los pasadizos fueron cubiertos con concreto. Así es la desconocida Moscú subterránea. Pero, por supuesto, todavía sabemos algo genuino. En Moscú, en cada paso, puede acechar el peligro de donde menos lo esperas. Hace poco, los titulares decían, se ha descubierto un mar completo bajo Moscú. Pocas personas saben que el río Moscova, al fluir por Moscú, pierde hasta el 30% de su volumen. ¿Pero a dónde se va esa agua? Simplemente, como todos los arroyos y ríos, fluye hacia el mar subterráneo de Moscú, que, según las dimensiones oficiales, es igual a los mares Caspio y Negro combinados. ¿Pero cómo surgió un mar entero bajo Moscú? Y lo que es más interesante, ¿cómo lo descubrieron? Nos dicen que el mar fue encontrado por el académico Gubkin. Él simplemente estaba buscando petróleo bajo Moscú y supuestamente se topó accidentalmente con un mar entero con agua salada. Pero aquí surgen inmediatamente muchas preguntas. ¿Cómo permitieron buscar petróleo justo debajo de la capital, sabiendo que está llena de pasadizos secretos? Y esto no eran simples excavaciones que estaban prohibidas en todo el territorio de la ciudad. Además, es bastante extraño que de repente decidieran buscar petróleo precisamente bajo Moscú, cuando conocían la imagen general de la extracción de petróleo. Después de todo, todavía están cavando y cavando en Yamal, pero aquí de repente decidieron llevar todo el equipo a Moscú y empezar a perforar profundamente bajo tierra. Y esto sucedió en los años 30, sí, en el momento en que comenzaron a construir el metro. Todo esto es extraño, ¿no lo crees? Es curioso porque, durante los trabajos geodésicos previos a la construcción del metro, no se encontró nada inusual. O tal vez ni siquiera los llevaron a cabo. Después de todo, solo hay 300 metros de distancia entre las estaciones de metro Belorusskaya y Novoslobodskaya y las aguas subterráneas. Solo 300 metros de tierra. Es una capa muy delgada bajo la cual hay agua. Y sobre esta agua, todos lo saben muy bien. Por ejemplo, el agua mineral Moskovskaya se extraía directamente de pozos del llamado mar subterráneo de Moscú.
Así que, ¿qué pasa? El secreto de Moscú no está solo en su historia externa, sino también en su desconocido mundo subterráneo. Ocultar las catacumbas de Moscú es una tarea difícil. Después de todo, aquí y allá aparecen nuevos hechos que impresionan a las mentes de investigadores. Espero que esto haya sido muy interesante. Agradecería si apoyas este video y lo compartes con tus amigos. Esto permitirá que la mayoría de las personas tomen conciencia de lo que realmente está sucediendo. Suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en nuevos videos.